Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra cuarta temporada de Personajes Sobrenaturales en Cuarentena Natural. Esta noche tenemos una invitada muy especial, muy querida por todos nosotros, americana Marta Miguel González, quien es actualmente investigadora en el Instituto Estatal de Investigaciones y Posgrado en Educación. Y la bienvenida, Marta, buenas noches. Buenas noches, Mara, ¿cómo estás? Pues muy Bien, contenta. Ay, muy contenta de tenerte aquí. También quería comentar que la doctora Marta es una asidua promotora de la lectura y que forma parte de literatura tradicional, de literatura tradición oral de México. Marta, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias. Pues estoy muy contenta de participar en esta temporada de personajes sobrenaturales en cuarentena, sobre la vacuna sobrenatural. Creo que le doy las gracias a la doctora Claudia Carranza, a Adriana Guillén, a ti, Mara, Alejandra Camacho, porque me hicieron esta invitación de participar y realmente todos los que hemos podido seguir estas conferencias ha sido muy grato. Hemos disfrutado en demasía las exposiciones de todos y el confinamiento no ha podido encerrar a estos seres sobrenaturales presentes Vaya en que el no. imaginario de los textos, así que bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Marta. Pues sin más, damos la bienvenida y te cedemos los micrófonos. Tú nos dices cuando quieras compartir pantalla y cuando quieras que vayamos pasando las diapositivas. Muy bien, Pues empezamos. Bienvenida. gracias. Pues bueno, me van a hacer el favor de compartir mis diapositivas. Y bueno, decidí retomar uno de los temas que ha sido importante para mí a lo largo de todos estos años que he estado en el colegio. Por eso, Entre Diablos te veas, el diablo en la literatura tradicional y popular mexicana. He estado a partir de, digamos, los últimos 5 años estudiando distintos textos tradicionales de México. Y uno de los personajes que fueron paradigmáticos, digamos, en todos mis trabajos de investigación, pues fue sobre todo el diablo, sobre todo en las leyendas. El diablo, pues sabemos que ha sido un personaje al que le he dedicado un tiempo de estudio, desde que inicié mis estudios de posgrado aquí en el Colegio de San Luis, en la línea de literatura tradicional, bajo la guía de la doctora Mercedes Zavala. He podido conformar un corpus de textos tradicionales y también consultado textos populares, sobre todo cuando empecé en la región de los Altos de Guanajuato como parte de mi trabajo de maestría, y más adelante ya en el trabajo de doctorado extendí mi zona de recopilación a una región de tránsito entre el México central y la vertiente del norte. En un principio, sí, la idea, y todos ustedes lo saben, que trabajamos con la literatura tradicional, hacemos el trabajo de campo y nos encontramos una gran variedad de textos de distintos géneros, tanto líricos como narrativos. Mi interés en mi investigación de maestría fue sin duda centrarme en formas narrativas en las que tanto el cuento, el romance, la leyenda fueron muy importantes. Las comunidades, si quieres pasar a la otra diapositiva, bueno, ahí tenemos un poco de esta región que les platico, que es los Altos de Guanajuato, las comunidades de Jesús María, la ex hacienda de Tlachiquera, son elementos, es una región que comparte distintos elementos culturales y, y sociales, donde es importante en la literatura tradicional precisamente esta vida comunitaria. Sabemos que gran parte de la literatura tradicional no sería posible si no vive en estas variantes. Es decir, la comunidad es la que sigue a través de procesos de transmisión y de conservación y de innovación, sigue manteniendo las versiones vivas de determinados textos. ¿Qué podemos encontrar nosotros
no encontramos un texto fijo, encontramos un texto abierto en donde evidentemente cada una de las versiones representa una actualización de determinados motivos, tópicos y, y personajes que se mantienen vivos. Las comunidades que visité en su mayoría son de carácter rural, con algunos pueblos, cabeceras municipales que se encuentran en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas. Decidí abrir un poco, primero empezando en los Altos de Guanajuato, me abrí a lo que fue esta región de transición o de tránsito entre el México central y la vertiente del norte, porque sabemos que delimitar una zona y una región folclórica, una región cultural, intervienen otros elementos muy distintos a lo que podría ser un criterio administrativo, un criterio de otra índole, un criterio económico. Pero bueno, sabemos que un país como México es muy extenso, con una gran diversidad y una gran extensión, que eso crea dificultades y problemas a la hora de trazar una investigación, pero bueno, eso ya son temas de otra índole que no trataré en este momento, pero basta decir que se consideraron aspectos importantes para delimitar la región a investigar, como fueron lugares de encuentro, las vías de tránsito, y dentro de los elementos históricos se consideraron la relación con el Camino Real de Tierra Adentro, las haciendas de la zona y determinadas rutas comerciales y de peregrinaje. En relación con el Camino Real de Tierra Adentro, esta zona se ubica en lo que algunos estudiosos han dividido en dos segmentos, específicamente de aquellos segmentos del camino que recorren el estado de Guanajuato, como primero la ruta de carrera de presidios y que abarca San Felipe, Ocampo, que va rumbo a Juelos, que sería el segmento 1, y la otra ruta sería la de arrieros, que iban rumbo al Bajío. En este caso, específicamente de los pueblos que yo estuve visitando, toca Ibarra y Ocampo. Esto en particular con las zonas que yo visité. Encontramos caminos, ríos, cerros, cuevas y carreteras que suelen tener una estrecha relación con la aparición de seres sobrenaturales, así como la aparición de leyendas locales, muchas veces relacionados con la naturaleza, con el origen de la naturaleza, anécdotas, corridos, canciones que están presentes a partir precisamente del constante intercambio propio de estas comunidades. Si bien en el sentido histórico el Camino Real de Tierra Adentro es muy importante, la zona mantiene ese sentido de transición y de intercambio comercial que hace que evidentemente las comunidades se mantengan unidas y y comparten referentes culturales, que en este caso son los textos de tradición oral, que pues bueno, pudimos recopilar con bastante éxito. En esta ocasión, tomando en cuenta esta recopilación, he decidido estudiar un corpus de textos tradicionales y populares de la tradición mexicana que permiten sobre todo dar una panorámica, panorámica muy importante de cómo es que aparece el diablo en distintos géneros, utilizando distintos motivos, distintos tópicos. Vamos de diapositiva. Y me voy a centrar en aquellas versiones que refieren o tienen al diablo como personaje. El diablo, genio y figura. La forma en que aparece. ¿Cómo aparece el diablo en la tradición mexicana? Aquí vemos unas imágenes precisamente de un texto editado por Vanegas Arror, una pieza teatral. Pero bueno, la primera pregunta es decir, ¿cómo aparece en la tradición mexicana? Sabemos que, bueno, hay que establecer algunos antecedentes respecto a la figura del diablo. Y en manera general, el diablo es un personaje protagónico para el mundo occidental.
ya estábamos nosotros comentando cómo esta predilección de investigar a este personaje se comparte porque, bueno, su historia es vasta y tiene muchas aristas, eso hay que decirlo. Es un personaje que cambia de figura constantemente y está claro que se puede abarcar todas sus representaciones, abarcarlas todas es una tarea complicada. Las diferencias que hay en sus representaciones artísticas, en la pintura, en la literatura culta y tradicional, los tratados teológicos, incluso en el cine nos llevarían muchísimos años. Es evidente que también tiene un trasfondo filosófico muy importante, pero bueno, nos vamos a ceñir en estos momentos simplemente a la literatura tradicional y popular mexicana. Me centraré en aquellos elementos que me parecen importantes para la literatura tradicional popular, pero sí me gustaría, me parece importante apuntar cómo, según refiere Javier Ayala en su estudio sobre el diablo en la Nueva España, encontramos, cito, encontramos en la Nueva España no una doble, sino una triple percepción del diablo en lo que va del inicio de la conquista hasta la etapa posterior al Trento, al Concilio de Trento. Un diablo comprensivo y cómplice de los deseos del hombre, al mismo tiempo que mediocre rival de Dios, un diablo que funge como sirviente de la divinidad y que no nada más resulta inofensivo, sino incluso provechoso para el hombre. Fin de cita. Hay evidentemente una contraposición sobre el demonio del pueblo o el folclórico, el de las hagiografías, el de las crónicas, los catecismos, los ejemplos. Y como menciona María Tauset, cito, la mítica batalla celestial entre ángeles rebeldes y leales, que habría tenido lugar antes de la creación del mundo, terminando con la derrota de los primeros y con su consiguiente precipitación en el abismo, encontró un eco extraordinario en la Europa del siglo XVII. Según numerosos testimonios de la época, las fuerzas del bien y el mal, cuyos enfrentamientos continuaron a partir de la caída, renovaron entonces sus denodados combates con fuerza inusitada en los rincones más remotos de la cristiandad. Para los teólogos que se ocuparon del tema, dicho estado de cosas constituía una prueba irrefutable de la obligación perentoria por parte de los fieles de apoyar al bando de los justos a los continuos e inesperados acosos de los espíritus infernales. Fin de cita. El asunto principal en cuestión del diablo es precisamente esta toma de posición entre justos y rebeldes. En el caso de los relatos tradicionales vemos los distintos cambios y representaciones que lo mismo insisten en el carácter terrorífico, castigador del diablo, que en este diablo burlado y cómplice. Pasemos a la siguiente, por favor. Lo más representativo, considerando mis leyendas y considerando también, me voy a referir a algunos ejemplos, que es el que ilustra esta diapositiva, de una recopilación que se hizo en Pino, Zacatecas, sobre relatos inspirados, que contaban los abuelos. En este caso tenemos un estilo popular, pero que sí retoma tópicos importantes como la figura del charro negro. Aquí vemos, hay una versión muy, muy importante, que vemos al diablo. Las ilustraciones de esta recopilación están hechas por los niños de la comunidad, de distintas comunidades que pertenecen a Pino, Zacatecas. Pero vemos la forma hasta cierto punto más común de representar en estos momentos al diablo. ¿Qué pasa entonces con estas representaciones? Lo encontramos como animal en muchos de los casos. En el caso de mis versiones y también esta recopilación a la que aludo, como perro negro con unos ojos destellantes, en ocasiones expulsando fuego por la boca, y que esto también tiene sus reminiscencias pues en toda una tradición hispánica, ¿no? Donde el perro negro, siempre asociado, encontrado en determinados caminos, encrucijadas, representa al diablo, y también incluso anécdotas en las que el diablo como perro negro puede asociarse incluso a dinero mal habido.
También lo encontramos en su representación como hombre elegante, que puede tomar en este caso las representaciones del charro negro, del catrín. Tanto Adriana como Mara pues, encontraron también en las zonas donde ellas hicieron su investigación estas representaciones, en las que, bueno, se tiene que ver más este sentido de seducción, de tentación del diablo. Es importante considerar que, bueno, esta representación del diablo puede, en el caso de mis recopilaciones, en la mayoría de las veces aparece como un hombre bien parecido, pero también encontré de las 15 versiones que pude recopilar, en una solamente aparece como mujer. ¿Cuáles son las características principales de estas representaciones? Que existe en muchos de los casos un cambio cuando es un juego de apariencias, pero también encontramos representaciones con rasgos bestiales. ¿Cuáles son sobre todo estos cambios y estos rasgos bestiales que aparecen una vez en leyendas, por ejemplo, que tienen que ver con bailes, con este sentido de seducción, el hombre que seduce a la doncella, que está sola o que se queda sola en casa? Y al momento de descubrirlo, pues aparecen estos rasgos bestiales que tienen que ver con la pata de cabra de guajolote o de cócono, como llaman en la comunidad, y muchos elementos que también, o ya incluso, como vemos en el dibujo y como veíamos en otras representaciones, con cuernos, e incluso la figura central, por ejemplo, del aquelarre, que solo tengo una versión que refiere al diablo como amo y señor de las brujas, que donde aparece con estos rasgos totalmente bestiales que generan otro tipo de efectos que lo de que cuando es simplemente un hombre. Esta versión, por ejemplo, esta representación como hombre elegante en el caso del Catrín o en el caso del charro negro, en una primera instancia las versiones que yo recopilé hacían alusión precisamente a un hombre que no hablaba, que desaparecía de pronto, pero es interesante la versión del charro que encontré precisamente en esta recopilación de Pinos Guanajuato, de Pinos Zacatecas, perdón, donde se da se completa cuál es el sentido de esta aparición del charro que muchos se identifican con el diablo. Y es simplemente un hombre que está en la comunidad y que tenía precisamente un nombre que se relaciona con ejemplos de cuentos donde se le promete al diablo, se le pide algún favor, algún beneficio, y él pide en algún momento que se le entregue al hijo que salvó o al primer hijo. Normalmente se tiende a olvidar esta promesa, y aquí es donde entra este sentido de cómo se burla al diablo. Es un hombre rudo del campo que es elegante, vestido de charro, y que pues se aparece en los caminos, donde se cuenta de una familia que tenía un hijo que era fuerte, bien parecido, que le gustaba montar a caballo, lucir sus trajes de charro. Se sentía orgulloso de cómo se veía y pues evidentemente era este sentido de soberbia, de envidio, de querer siempre estar rodeado de mujeres, y era un objeto de codicia para la comunidad. Se dice que este charro precisamente era tal su porte que deseaba tener una vida eterna, y pues encontró un hombre al que le platicó este deseo de que, bueno, él, por ser tan atractivo y tan con tantos beneficios,
con tantos bienes, en este sentido de arrogancia, se encuentra este hombre al que le expresa su deseo de vivir eternamente, y este hombre era el diablo. Obviamente le dice que le puede conceder este deseo y le pide como condición que jamás se case, y que si lo hace, pues va a morir junto con su esposa. En este sentido, aquel joven aceptó las condiciones del demonio y le concedió tener vida eterna. Al final pasaron muchos años y los amigos de aquel hombre murieron, pero él seguía manteniéndose siempre igual. El muchacho se sentía muy solo, estaba aburrido de aquella vida tan monótona y sin beneficio, que decidió suicidarse, y lo intentó una y otra vez, de forma que nunca pudo lograrlo, por supuesto. Cansado de esta vida, pues le pidió al diablo su muerte. Esta se la concedió a cambio de que llevara las almas al infierno. Por tal motivo se dice que el hombre montado en su caballo y vestido de charro se aparece en ese camino saliendo de los arbustos y ofrece a los caminantes llevarlos en su caballo. Advierte, en este caso el informante es Rodolfo Amaya Cruz, de la comunidad de La Cruz Pino, Zacatecas, que es pues que por eso se aparece, y que si se te aparece el charro negro, en este caso, pues lo mejor es no huir o no estar ahí, porque es el diablo. En el caso de las versiones Marta, que yo encontré, ¿sí? Marta, un favorcito, roza un poco tu micrófono, nada más. ¿Ahí se oye interferencia? Sé que así está mejor. Ah, ok. Bueno, Una diablura más de la noche. sí. Bueno, eh, entonces, bueno, también existen estas versiones del perro negro que se aparece por los caminos. En el caso de mi, de mis versiones del charro negro, se identifica plenamente con el diablo. Nunca hay un diálogo como tal, simplemente se aparece en los caminos a ciertas horas de la noche, coincide específicamente cuando las personas van regresando del trabajo, y está así. Hay otras versiones donde aparece de forma humana, que aparece en esta función del guardián, de un guardián de un tesoro, y también en donde secuestra a alguna niña. ¿Sí pueden pasar la diapositiva? En gusto se rompen géneros. La cosa con el diablo es que, bueno, lo tenemos presente en leyendas, en cuentos, en el teatro, en los refranes, y cada uno de estos géneros es importante para las características que tendrá. Es evidente que en el caso de las leyendas, eh, el encuentro o la caracterización siempre tienen que ir primero a este sentido de seducción, de tentación, pero también a infundir miedo. Recordemos que las leyendas como tal tienen una función eh, ejemplarizante, y en este sentido el diablo no va a pasar, no va a tener esta connotación donde se pueda burlar, donde pueda haber cierta complicidad. Siempre tiene un sentido fatal, un sentido nefasto relacionado, bueno, su encuentro se relaciona con la enfermedad, con la muerte, con la desgracia. Se privilegian determinados tópicos, en este caso espaciales, que tienen que ver, por ejemplo, con em, lo terrible, con la noche, con, con el otro, con los peligros, con la encrucijada, y forma el diablo, tiene relación con estos valores de una demonología, pues muy relacionado con la cuestión cristiana. En ciertos casos, por ejemplo, que tiene que ver relacionado a ciertas cuevas, ciertos tesoros, también se dice que aparece en determinados momentos, por ejemplo, cercano al Jueves Santo, que
se dice que es el momento en donde se abre, digamos, ciertos umbrales y el inframundo como tal. Para la cultura cristiana sabemos que en el caso del cristianismo del Nuevo Testamento, las alusiones al diablo son mucho más constantes que en el judaísmo. No me voy a meter digamos, en una exploración de este sentido teológico, pero de alguna manera, para en el Antiguo Testamento se reconocía el hecho de que nada estaba por encima de Dios. En este sentido, el diablo no representaba, digamos, gran, gran peligro, pero en el Nuevo Testamento, y bueno, tenemos distintos momentos, y sobre todo con el Apocalipsis, sí hay bueno, las tentaciones también de Jesús, hay este sentido donde el diablo vuelve en este sentido de adversario y hay más precaución. Esto está implícito de manera en las leyendas, sobre todo en las leyendas en la zona que yo investigo, que es también la que está allá al fondo, una población sobre todo mestiza donde hay esta percepción del diablo. ¿Qué pasa en los cuentos? Bueno, en los cuentos también tenemos la realidad de que en los cuentos no existe una misma consideración del diablo. El diablo incluso puede aparecer en forma humana, pero con ciertos atributos, eh, pues que le dan hasta un toque mucho más familiar, mucho más común. Y bueno, en este caso, Mercedes Zavala también refiere en sus recopilaciones cómo se refiere a este personaje en sus recopilaciones procedentes del noreste de México y recalca cómo, cito, el diablo es otro personaje privilegiado en la tradición, sin embargo, sorprende que dentro del corpus únicamente se halla en los cuentos maravillosos y lejos de caracterizarlo como encarnación del mal, como se configura en las leyendas, aparece solo como un obstáculo más para que el protagonista logre su objetivo. Fin de cita. En ese sentido, pues sí, en los cuentos cumple otra función, no tiene que ver necesariamente con este sentido terrorífico, sentido de miedo, y lo mismo sucede en el teatro. En el teatro, la forma más representativa que voy a tocar en este momento, pues son las pastorelas. Para la cultura mexicana, las pastorelas son una forma, una representación en la que evidentemente se combina el humor y se combina este sentido religioso para hacer del diablo un protagonista muy importante. Y lo mismo en los refraneros. No necesariamente tiene que estar implícito el miedo, sino que existen otros elementos en los que evidentemente el diablo se relaciona. Si podemos pasar a la siguiente. Sus motivos tendrá el encuentro con el diablo. Hay motivos asociados con el diablo, hay tópicos, hay elementos que son comunes a la tradición y en el caso de las versiones que yo recopilé me centro precisamente en este sentido del encuentro con el diablo. ¿Cuáles son las características? Primero, en muchas leyendas tenemos esta recurrencia de tópicos, sobre todo de tópicos identificadores del diablo, que tienen que ver precisamente con la apariencia, vestido de negro, atractivo, o como Catrín o como Charro, que se aparece en determinados caminos. Y en el caso de los cuentos, como vemos aquí, el cuento de Juan Soldado, la referencia que se hace, editado por Vanegas Arroyo, pues ahí vemos una representación totalmente más festiva del diablo, con su capuchón, y no le genera miedo al personaje, sino como apuntaba la doctora Zavala, es precisamente algo que puede ser un obstáculo, que se puede vencer fácilmente o puede ser también un donador. En este caso funciona como un donador en el que
hay un trato y obtiene beneficios como él. Pero en el cuento pues no existe realmente un sentido de miedo o algo que tenga que reproducir ciertos valores. En el caso de las leyendas sí. Entonces, en las versiones más recurrentes que yo pude tener, que pude recopilar, tienen que ver con el baile, y también juega mucho el sentido de la invocación. Encontramos en estas versiones distintos eufemismos que es la cosa mala o que tienden a no nombrar precisamente que era el diablo, o si lo nombran existe un efecto, es decir, los personajes, ser humano que se encuentra con el diablo o que provoca este encuentro eh, a través de determinadas fórmulas que hace que aparezca y esto trae consecuencias terribles. En muchos de los casos, estos personajes que tienen el encuentro con el diablo evidentemente son individuos que transgreden a las comunidades, que rompen las normas porque se les califica como desobedientes, que tienen determinados vicios y hasta cierto sentido provocan este encuentro con el diablo eh, para, para que las leyendas sirvan como un ejemplo a la comunidad. En el caso de la cueva de Nana Juana, como había mencionado, que es una leyenda que tiene que ver con una doncella, con una niña que es raptada por el diablo, porque por el descuido de los padres, en este caso la niña no hay no hay una idea de que transgreda alguna regla, pero sí sus padres, es decir, este sentido de protección hacia las mujeres, hacia las niñas, se rompe, se secuestra y bueno, aquí funciona más bien, encanta a la niña y aquí funciona como un elemento de un guardián de un tesoro. Le pide, hay otras versiones en donde le pide el mismo diablo, que en este caso le exige al protagonista que para desencantar y obtener ese tesoro, complete una prueba y si no la completa, pues no obtiene el tesoro. Muy relacionado con versiones, muy relacionado con versiones que tienen que ver con estas historias eh, de lamias donde al voltear se convierten en serpientes. Ok, este es uno de los principales elementos en cuanto al encuentro con el diablo. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa a la luz de los textos? Bueno, ya hemos visto cómo en la leyenda tenemos determinados elementos que nos permiten eh, identificar estos tópicos, identificadores del diablo, y que podemos ver cómo la tradición mexicana tiene a este personaje en un lugar muy importante. Ya hicimos referencia a las leyendas, en el caso de los cuentos, se trata de un personaje mucho más que se puede burlar, que se le puede engañar, donde precisamente la cuestión del engaño es importante. Y podemos pasar, por ejemplo, al sentido de qué sucede en las pastorelas. Pasar a la siguiente. Bueno, las leyendas. ¿Qué pasa con las leyendas? Los nombres, eufemismos, no, cosa mala, se evita pronunciar su nombre, también se hace referencia a las personas que no creen, después puede ser un motivo, los lugares relacionados con los caminos, con la noche, con ciertas características que encontramos en, en los personajes
que transgreden las costumbres de la comunidad. Siguiente. Y bueno, en el caso de los cuentos, vemos que lo más importante precisamente es su función y hay una poca presencia del diablo en los cuentos. Si recordamos a las recopilaciones de Stanley Robb, de los Altos de Jalisco y de Veracruz, hay algunas alusiones al diablo, pero siempre va a ser mucho más evidente encontrarlo en la leyenda. Siguiente. ¿Qué pasa con las pastorelas? Para hablar de este género es importante resaltar que las pastorelas mexicanas, como el género donde el diablo toma un protagonismo particular y como menciona Araceli Campos, una de las manifestaciones teatrales más conocidas en México es sin duda la pastorela, que es representada desde mediados del siglo XVIII hasta la fecha. ¿Quién no ha participado en una pastorela? Pues hay pocas personas que no han participado y es parte ya de una tradición. ¿Cuál es el sentido de las pastorelas? Como se ha visto, su estructura generalmente es a partir del desarrollo de acciones que giran en torno al desarrollo, a la adoración del niño Jesús y que son emprendidas a través de pastores, unos rústicos pastores y que tiene su antecedente en las distintas églogas clásicas. Ante el anuncio del nacimiento del Mesías, emprenden este camino a Belén para adorar al niño y precisamente este peregrinar se ve interrumpido por el diablo junto con su séquito que hace distintas acciones para distraer a los buenos pastores de esto. Aquí existe precisamente una exposición cómica en el que las actitudes viciosas de los pastores y la constante alusión a pecados como la gula, la pereza, la ira, la envidia, con las cuales el demonio o Luzbel intentará impedir que lleguen a su final y se entabla una lucha entre el bien y el mal, donde evidentemente tanto los Luzbel, Lucifer y todo su séquito, todos sus huestes entran en conflicto con personajes también muy importantes como son los arcángeles eh, San Miguel y Gabriel y todo un ejército angélico que lo que intenta es precisamente impedir que el demonio, el diablo, aleje a los pastores de su alabanza. El modelo clásico de la pastorela tiene características propias, eh, como que estaban escritas en verso, típicamente popular, con personajes y situaciones que entrelazaban el folclore mexicano y también la incorporación de villancicos y cantos, eh, eh, intercalando y finalizando con escenas de adoración. En particular, en el caso del Colegio San Luis, a través del programa de estudios literarios y en el trabajo con el que estoy colaborando como becaria de investigación, eh, bajo la dirección de la doctora Mercedes Zavala, se ha tenido acceso precisamente a pastorelas recuperadas en el que se puede analizar precisamente cómo se presenta esta, esta figura, este personaje. La representación que está en la fotografía es precisamente una pastorela rescatada del material de desecho de una biblioteca y que se entregó a la doctora Zavala y bueno, la descripción es una pastorela en donde los personajes pues relacionados con el diablo está Lucifer evidentemente, Leviatán y Asmodeo y también, bueno, encontramos precisamente estos momentos paradigmáticos de las pastorelas. A ver si pueden
por favor, pasar la diapositiva. ¿Qué pasa en las pastorelas? Está esta lucha entre el bien y el mal. Hay momentos iniciales en donde efectivamente en muchos de los casos puede empezar con la revelación a los pastores y en otros casos siempre, en este caso de este ejemplo de esta pastorela rescatada, el momento inicial está con esta aparición precisamente de Lucifer y todos sus demonios, en donde empieza esta intención y este plan de, por todas las fuerzas, impedir que los pastores puedan llegar a su final. ¿Qué pasa? Hay un momento en el que, bueno, evidentemente vemos cómo incorpora estos elementos de un lenguaje en donde intentan darle a Lucifer, sí, y al diablo este sentido angélico, majestuoso, pero poco a poco en las pastorelas va cayendo, sobre todo con esta contraposición con los arcángeles, con San Miguel, que al final siempre tiene que sobrevivir. También hay otra versión, hay otra pastorela que se está investigando, donde en este caso aparece Lucifer y bueno, solo voy a leer un pequeño verso donde ya prácticamente está vencido. Renego de mi padre que de nada me ha valido, pues ya Miguel, déjame ir a sepultarme al abismo que en el infierno yo mismo haré. Entonces, en las pastorelas, el diablo evidentemente no puede vencer, tiene que existir esta prevalencia del bien y es como también se puede jugar con muchos elementos cómicos donde el diablo queda muy mal parado y no tiene esta misma solemnidad y esta misma este poder que sí puede tener en las leyendas, donde el diablo evidentemente tiene otro sentido. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa en los refranes? Ya, por último, creo que es importante ver cómo, cómo se puede encontrar este personaje. Me di a la tarea de buscar algunas recopilaciones y sobre todo, pues, ver a partir del estudio del refranero mexicano de Herón Pérez Martínez, cuáles eran las soluciones al diablo. Lo que encontré fueron 10 refranes que tienen distintas formas. Es importante decir, como menciona Herón Pérez Martínez, que en el caso de los refranes existe un estilo epigráfico que pues tiene determinados elementos formales y características también discursivas. ¿Qué encontramos, por ejemplo, qué ejemplos tenemos sobre el diablo en los refranes? Por ejemplo, al mestizo el diablo lo hizo, al indito el Dios bendito. Aquí no hay una desconfianza por el mestizo y no, en este caso, para el indio que, bueno, tiene que ver precisamente con estas tensiones novohispanas como del siglo XIX entre el mestizo y el indio. El que conocimos, el que conocemos bastante bien, más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero también podemos encontrar bien sabe el diablo a quien se le aparece. Y bueno, lo vemos muy bien en las leyendas, como en este sentido de este refrán, el diablo sabe a quién se le aparece, se refiere precisamente a esta función de sancionar los abusos, las malas conductas
y si se te aparece el diablo, pues evidentemente es por algo, así que mucho cuidado. Otro ejemplo de los refranes, cómo estarán los infiernos, que hasta los diablos se salen, cuando esperemos que nunca tengamos que hacer referencia a este refrán. Y otro ejemplo, de repente ni el diablo lo siente. Es decir, que a veces las cosas aparecen de manera intempestiva. Otro ejemplo sería el diablo y el marido no tienen cuándo, no sabemos cuándo va a aparecer, todo es impredecible. Y bueno, también otra muy, muy importante, el que da y quita, con el diablo se desquita. Que ya sabemos cómo este sentido de, de quitar cosas que uno este sentido contrario a la donación, pues tiene consecuencias fatales. El que demonios da, diablos recibe, en el sentido de cómo nuestra conducta está muy relacionada a todo lo que hacemos, todas las consecuencias de lo que hacemos. En este sentido, bueno, los refranes de alguna manera también dejan ver este sentido de ejemplo, este sentido sentencioso que se podría relacionar con las leyendas porque el diablo funciona como una manera de mantener a las comunidades con determinados valores y cualquiera que transgreda estos elementos, estas normas, tendrá que ser castigado o tendrá la aparición del diablo. Hasta aquí, bueno, en particular, si pueden poner la siguiente. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones, digo, a la luz de los textos que he podido trabajar? Y bueno, también es claro que tanto mis compañeras del colegio como otros estudiosos han podido constatar que tiene una gran presencia en la cultura mexicana. Cada género determina las características, su simbolismo, la frecuencia con la que aparece. En el caso de las versiones que yo recopilé, evidentemente el espacio paradigmático son los bailes y los caminos. Cambia muchísimo de un género a otro la concepción que nosotros tenemos del diablo. Hay tópicos, motivos que se ligan a este personaje en la literatura popular y tradicional. Y bueno, pues evidentemente es importante estudiar cómo se representa este personaje en los distintos relatos, pues permite ver cómo se actualiza en distintos contextos. Siguiente. Y bueno, pues para terminar, hice una reactualización de una fórmula de cierre y esta charla por una oreja me entró y por otra se me salió, que era una fórmula de cierre que quise variar. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, estoy abierta a las preguntas que puedan surgir respecto a este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. La verdad es que es un paseo por un poco de la literatura de tradición oral. Justo también que en un principio mencionaras la forma en la que se, bueno, sin duda, el contexto y el trabajo de campo, el trabajo de después. Bueno, felicidades. Y pues ya tenemos varias preguntas, varios comentarios. Vamos a empezar por nuestra maestra. Mercedes Zavala te pregunta, ¿realmente es mucho mayor la presencia del diablo en las leyendas que en los cuentos? Bueno, no necesariamente en los cuentos, digamos, hablando de toda la tradición, sino particularmente en mi caso y en las recopilaciones que he podido revisar. Sí, bueno, aparte de que sí, no recopilé tantos cuentos como la doctora Zavala, evidentemente. En mi caso no, siempre la leyenda tiene mucho más presencia el diablo.
esa sería la gran pregunta, si tenemos una mayor eh, búsqueda de versiones de cuentos maravillosos donde el diablo aparezca. Creo que eso es algo que me gustaría. Yo de lo que recuerdo, por ejemplo, en el caso de las recopilaciones de Rob, eh, hay cuentos, sobre todo estos cuentos, bueno, sí, que tienen que ver con la construcción de los puentes y de algunos elementos de las ciudades, pero sí yo encontré muchísimo más relacionados con las leyendas. Ahora, sobre las cuevas, nos preguntan si nos puedes platicar un poco más sobre la cueva que comentaste y por qué consideras que es esa cueva la importante y no las otras. Bueno, en el caso de la comunidad que visité, evidentemente no es, pues no es una región, si ustedes pudieron ahí ver las fotos, no es una región en donde abunden ni determinados elementos naturales como ríos, lagos. Es decir, hay apenas algunos elementos, no hay las características mismas de la comunidad, no, no hay muchas cuevas. Es decir, esa cueva en particular se asocia se le llama la cueva Nana Juana y algunas otras con lugares donde están enterrados los tesoros y específicamente, ¿por qué la asocio que solo sea esa cueva? Porque es la misma comunidad la que sitúa la aparición del diablo asociada a esa cueva. En otros elementos, por ejemplo, algunos cerros o algunos recovecos que hay en cerros, pero no encontré versiones donde apareciera el diablo, sino más bien guardianes de tesoros, un soldado, en fin. Pero en Ujú, particular la cueva de Nana Juana, ahí sí es la única claro. que se mencionó. Francisco Javier Cruz nos pregunta, ¿cuál es la interpretación de la leyenda de la joven que está raptada en una cueva llena de tesoros y tiene que ser liberada con una prueba? Pues bueno, la interpretación creo que por desgracia no he podido encontrar una versión demasiado extensa de esta leyenda porque evidentemente tengo referencias de un trasfondo con relatos que tienen que ver con a la niña o a la doncella, tiene que ver con alguna princesa indígena. En este caso no he podido encontrar la conexión, entonces, bueno, la interpretación del texto con las versiones que yo tengo tiene que ver digo, es un elemento típico porque este encantamiento no tiene mucha explicación como tal. En un primera instancia se liga como el diablo, como aquel que por el descuido de los padres o por simplemente dejar a la niña sola la rapta, pero no hay muchos elementos que me permitan precisamente asociar o explicar por qué se encanta a la niña como tal, si es para ser guardiana o cuál es el sentido. Y También hay una, perdón. dime, dime. No, también se asocia que existe, por ejemplo, una ciudad subterránea cotidiana y en Guanajuato, en el Cerro de la Bufa, también existe una versión muy parecida en la que en este caso sí es una princesa indígena donde el pastor se le pide que la lleve a la ciudad Ujú. y aparece este mismo elemento que se le prohíbe mirar y cuando mira, pues la muchacha se convierte en serpiente. ¿Y tú considerarías que el diablo siempre funciona como un personaje oponente o también puede ser un personaje auxiliar? No siempre funciona como un personaje oponente. En algunas versiones incluso advierte a a una muchacha desobediente que quiere ir a toda costa al baile, la advierte del peligro. Entonces, en este caso no es un adversario como tal, pero sí implica este sentido
ejemplarizante, por así decirlo, en el caso de las leyendas. Ok. Y en el caso de las pastorelas, ¿se llega a describir también las características de los diablos? Bueno, ya un análisis a fondo de todos los elementos de las didascalias, de las características, sí es importante esta caracterización que tiende a cambiar en determinadas pastorelas si hay pues una ridícula, un aspecto mucho más cómico, ridículo, exagerado, pues cambia también la noción o la diferencia de cómo conseguimos al diablo. Evidentemente, esta presencia del Lucifer, del príncipe, del arcángel, en algunas pastorelas le da un tono distinto a cada pastorela. Claro. ¿Y cuál considerarías, pregunta Adrián García, que es el objetivo particular de la presencia del diablo en las pastorelas? Pues la presencia es particular, tiene que ver con este sentido, sí, del adversario, del que impide, del tentador. ¿Por qué? Porque su intención es eh, que no se logre esta alabanza, que no se logre el nacimiento del Mesías. Entonces, Ujú. en esta oposición que hay con el hombre, con el ser humano, más que con Dios mismo, eh, su presencia es de desviar a los hombres de la salvación. Claro. Mercedes Zavala nos recuerda que también hay otro refrán que es el hombre es fuego, la mujer es topa, llega el diablo y le sopla. Sí, por Y bueno, supuesto. refranes y dichos hay muchísimos, de hecho, hasta la actualidad seguimos utilizando la expresión qué diablos o diablos cada vez que no nos pasa algo, ¿no? Que no debería de ser palabra tan usual, la es. Eh, Nos preguntan, más que preguntas, un comentario, pero Isabel López nos dice si hablaríamos algo del Fistol del Diablo. No sé si tú tengas algún comentario. Bueno, es que esas versiones precisamente que, bueno, en las novelas del siglo XIX, donde precisamente esta figura del diablo como Catrín es otro sentido, ¿no? Creo que sería otro tema muy particular tratar a este diablo también que tienen que ver más con, sí, con un sentido de las costumbres, pero ya pierde hasta cierto punto esta creencia patente, digamos, en el diablo. Pero sí, yo creo que tanto, digo, hablamos, ¿no? Incluso si lo trasladamos en cada época, su valoración ha sido distinta y si lo trasladamos al siglo XIX es una forma de concebir, sino el diablo en otro sentido, pero también en la época posmoderna, ¿no? En este momento donde, al contrario, la idea es la negación del diablo, es decir, ya nadie cree en el diablo y por lo tanto diría en algunos momentos, algunos exorcistas que eso es más peligroso que creer en el diablo mismo, ¿no? Porque, este, Así es. Oye, yo me quedé con una duda, me llamaba mucho la atención cuando mencionas que solamente hay una donde se relaciona. ¿Ya me escuchas mejor ahí? Eh, sí, es que se... que Ahí se ya te escuché. relaciona, bien, que se relaciona al diablo con la mujer. ¿Cómo aparece o cómo es esta versión que tú tienes? Aparece como una mujer bella, de hecho, el nombre que le ponen es Juana la Cubana, es decir, con este sentido, pues sí, seductor, con donde el gran elemento de seducción sigue siendo el baile, pero finalmente no hace una descripción muy detallada. En ninguna de las Ujú. versiones tengo grandes detalles sobre las descripciones, pero sí como una mujer bella, guapa, que pues es el centro de todos. Ya. Y evidentemente no se puede resistir. Irresistible. Oye, y yo tenía otra duda, aprovechando que ya estamos endiabladas.
¿Tienes algún texto o algunas versiones donde se mencionen qué bailes se relacionan con el diablo? En mi caso, no son bailes, por ejemplo, que podría ser, muchas veces se relacionan los jarabes, se relacionan algunos bailes que tienen relación con, con las culturas afromexicanas, por ejemplo. En este caso, en mis versiones, por la región plenamente mestiza, son bailes normales, es decir, Ujú. incluso, sí, bailes que se hacen en los pueblos donde no hay una alusión directa a la música. En el caso, por ejemplo, de versiones de las ciudades, donde se aparecen algunos, sí se relaciona más con el espacio, a lo mejor antros de mala muerte o Claro. lugares así, bares o donde simplemente lo que se pone en evidencia es los excesos. Hay versiones, por ejemplo, canadienses, quebequenses, donde el baile que se pone pero son versiones, pues sí, del siglo XIX, con un estilo mucho más culto, donde el baile es el vals. Para esas épocas, el vals, hacer un baile donde había un contacto físico, pues evidentemente el diablo ahí Anda ahí. aparecía. Mira, nos llegaron más preguntas. Miguel Ramírez Amaya te felicita, Marta, dice que es un tema muy interesante y que le llamó mucho la atención lo expuesto sobre las pastorelas. Él nos dice que en algunas comunidades el diablo se aparece en forma de músicos. ¿Qué Ah, nos puedes sí, contar? sí, de hecho tengo una versión precisamente de un músico que, bueno, en este sentido de pobreza, es el músico que tocó en el infierno, que, bueno, ya varios estudiosos han hecho referencia a este cuento que funciona como cuento, o ya si hay una ubicación espaciotemporal como leyenda, en donde él invoca al diablo en esta desesperación por no tener que comer, invoca al diablo diciendo que si se le aparece el diablo, hasta el infierno va a tocar, y evidentemente se le aparece el diablo, lo lleva al infierno. Este, en mi versión obtiene comida que lleva para su familia, y cuando el diablo lo regresa al mundo real, pues ya esa comida se transformó en alimañas y cosas que ya no funcionan. En mi versión, el músico se asusta tanto que se enferma y no recuerdo ahorita si muere, pero sí es. Cuando hay versiones que tienen que ver más con el cuento, pues no pasa, no necesariamente existe esta consecuencia fatal, pero sí hay varios. Sería muy interesante que compartiera en Claro, dónde están esas versiones. claro, sí, en las comunidades, pues siempre los músicos andan relacionados con la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, también ahí hay una relación, diablo, fiesta, música, baile. Y bueno, otra pregunta de Adrián García. Pregunta si en la literatura popular mexicana existe esa relación entre bruja y diablo. Sí, sí existe. En particular en mi corpus, yo lo que encontré con esta asociación es sí relacionado con la idea del aquelarre. Aparece el diablo, aparece en esta representación pues grotesca, donde em, el diablo es el amo y señor, y en este caso las brujas tienen que rendirle, eh, rendirle un culto, hay un ritual específico. Tiene un sentido cómico la versión que yo tengo, porque bueno, se le invita a una de las muchachas que vaya a esta reunión de brujas, y en el momento en que aparece el diablo, pues se asusta y evidentemente hace alusión a la Virgen, lo que hace que desaparezca todo ese elemento, ¿no? Entonces está ahí como ese juego. Pero sí hay una relación estrecha del diablo con las brujas en la tradición mexicana. No en todos los casos, no en todas las leyendas de brujas existe esta relación, pero sí hay. Federico López nos pregunta si conoces alguna copla
donde el diablo es el personaje central. Diálogos. No, yo no me he dedicado mucho a las coplas. Ahorita en realidad mentiría si digo que tengo presente alguna copla tradicional respecto al diablo. Ahí sí, El diablo. Sí, pero por lo general son, si las llega a ver, son coplas que se burlan del diablo, ¿no? Son coplas pícaras. ujú. Pues bueno, Marta, creo que si no tenemos más preguntas, estaríamos cerrando. Te mandan muchas felicitaciones, te mandan muchos saludos y puedes revisar el chat de la página de tradición para que también ya luego vayas respondiendo. También algunos pues tendrán alguna pregunta más específica. Eh, y bueno, está muy interesante, todos te felicitan, nosotros te felicitamos también, Marta. Nos dio muchísimo gusto que aceptaras la invitación, que formes parte de nuestra cuarentena sobrenatural. Pero bueno, ya estamos en la vacuna sobrenatural. Muy bien. No, pues un placer y muchas gracias a ti, a Claudia, a Adriana, con las que estuvimos compartiendo este día y bueno, que vengan más programas de tradición sobrenatural y personajes sobrenaturales en cuarentena. Claro que no nos pueda faltar. Pues un gusto, les agradecemos también a todos su presencia, su compañía en estas charlas y pues bueno, los invitamos la próxima semana para continuar. Muchas gracias, Marta, y pues bueno, que pasen muy buenas noches. Buenas noches.